¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ha comenzado la Copa Oro 2025 y vamos a hacer un resumen de lo que ha sucedido en la primera jornada de este maravilloso torneo. Se han disputado los primeros 8 partidos, ha habido muchos goles, ha habido bastantes sorpresas, con especial mención a mi querida Guatemala Power. Vamos a revisar esta primera jornada. Venga, ¡aleo! Bueno amigos, lo primero que os quiero decir es pediros disculpas. El hecho de que me hayan coincidido Mundial de Clubes y Copa Oro al mismo tiempo me ha supuesto una carga de trabajo brutal. Yo para poder disfrutar bien de los partidos, para poder hacer estos vídeos, para poderle dar el contexto adecuado a todo lo que sucede en las competiciones, necesito tener mi base de datos bien preparada, bien actualizada y evidentemente el hecho de pues tener que introducir 32 plantillas de Mundial de Clubes, 16 plantillas de Copa Oro, todo al mismo tiempo, con todo jugándose al mismo tiempo, bueno, pues ha supuesto un pico de trabajo que me ha impedido atender como era debido el canal, pero bueno, ya la cosa está bastante controlada, ya vamos a poder bueno, pues darle la cobertura habitual a estas competiciones y por supuesto si queréis, esto os lo digo desde ya, si queréis que sigamos con estos vídeos de Copa Oro, incluso analizando algún partido, no solamente estos vídeos de resúmenes de jornadas, sino si queréis análisis de partidos en concreto, no hay ningún problema, sabéis lo que tenéis que hacer, que es pedírmelo en el chat y como yo os voy a leer con muchísima atención y como siempre, pues vuestros deseos serán órdenes, ¿eh? Así que aprovechad, decídmelo en el chat si queréis cobertura más densa de la Copa Oro y también del Mundial de Clubes, por supuesto, pues ahí me lo decís y yo os leo y por supuesto apoyar estos contenidos con vuestros likes que siempre vienen muy bien, sabéis que son muy importantes cada vez más para el algoritmo de YouTube y os agradezco mucho, bueno, pues que este tiempo que le dedico a ver todos estos partidos por la noche, a desvelarme, a llevar una vida un poquito rara, pues bueno, pues si me lo podéis o si me podéis ayudar con unos likes, viene de maravilla. Y si os queréis suscribir al canal para estar al día de todos los contenidos, pues más que más. Vamos a analizar la primera jornada de la Copa Oro 2025. 8 partidos se han disputado y han pasado muchas cosas. En el grupo A, el partido inaugural fue un bonito México-República Dominicana. El primer gol del torneo lo marcó Edson Álvarez, rematando de cabeza un córner votado por Orbelín Pineda. Curiosamente, en 18 ediciones de Copa Oro era la primera vez en la que la cuenta goleadora la abría la selección mexicana, que es la más ganadora del torneo, un torneo que se inició en el año 1991. Marcó también Raúl Jiménez, que viene en un muy buen momento de forma con México, ha recuperado su idilio con el gol, sobre todo con la selección mexicana, ha marcado 11 goles en los últimos 14 partidos, ya lleva 41 goles con la selección mexicana y está muy cerquita de Borghetti, le está a 5 de igualar a Borghetti y a 11 de igualar a Chicharito Hernández como máximo goleador en la historia del combinado mexicano, un Raúl Jiménez que lleva ya 8 goles en Copa Oro, está a 4 de Guardado y a 4 de Zague para convertirse o para igualarles como máximos artilleros mexicanos en la historia de este torneo, un torneo cuyo artillero histórico es Landon Donovan, que marcó 18 goles, como digo, buen debut de Costa Rica, marcó Peter Federico y marcó también el gol del descuento casi al final Edison Azcona. Bueno, casi al final, tenía todavía 20 y pico minutos República Dominicana para haber protagonizado un sorpresón, pero creo que está muy bien para una selección que está debutando en Copa Oro. Bueno, pues ya haberse presentado de esta manera en un partido inaugural y ponerle a México en los apuros que le puso, a pesar de que México, pues como digo, llegó a tener el partido bastante controlado con 2 goles de ventaja, pero Dominicana no paró de luchar. En ese mismo grupo, que ha estado el grupo más atractivo del campeonato, Costa Rica le ganó 4-3 a Surinam en un partido loquísimo. En este grupo A se han marcado 12 goles en los 2 partidos para un total de 32 en los 8 que hemos visto ya. Estamos hablando de una media de 4 goles por partido. Ha habido 6 penaltis. Todavía ninguna expulsión, cosa que celebramos. Y está muy bien, está muy divertida, muy entretenida la Copa Oro. Como os digo, en este Costa Rica 4, Surinam 3, vimos regresar a Keylor Navas, la leyenda de CONCACAF y la leyenda tica a la Copa Oro, un torneo que disputó en 2009 y 2011, lleva 14 años sin jugar este torneo y mira, vino a reaparecer en un partido que fue histórico,
porque Costa Rica llegó a tener 2 goles de ventaja, Surinam llegó a ponerse 2-3 y Costa Rica terminó remontando 4-3. Una secuencia así, 2 goles de ventaja, de repente estás por detrás en el marcador y finalmente terminas ganando. Esto jamás se había visto en la historia de la Copa Oro, sucedió, como digo, por primera vez en este partido y fue un partido con 3 penaltis, cuarto partido en la historia de la Copa Oro con 3 penaltis. Además, en este se produjo un hecho muy simbólico, y es que por primera vez en la historia de este torneo el mismo jugador cometió un penalti y provocó otro en el mismo partido. Estoy hablando de Orlando Galo, que fue pues fue una de las sensaciones del encuentro, sobre todo con ese penalti al final, concedido por Dion Malone, que permitió a Costa Rica terminar ganando el partido con un gol de Manfred Ugalde en el 90+13, que es el gol más tardío en la historia de la Copa Oro, evidentemente quitando las prórrogas, y que recuerdan otros goles de penalti agónicos y algunos muy polémicos, como por ejemplo los de Andrés Guardado, precisamente contra Costa Rica en el 120+4, en aquella prórroga mítica de la Copa Oro del año 2015, los cuartos de final, y luego en las semifinales, en esa misma Copa Oro, el súper polémico gol contra Panamá, también de penalti en el 90+10, que hasta ahora era el gol más tardío, excluyendo prórrogas, en la historia del torneo. Pues esto se lo lleva a Manfred Ugalde, que consiguió un doblete, 2 goles de penalti, que además le dio el triunfo a Costa Rica en un grupo que está muy, muy, muy bonito. En el grupo B, Curazao y El Salvador empataron a 0 en un partido que pasará a la historia como el primer encuentro arbitrado en la historia de la Copa Oro por una mujer, Katia García, la fantástica árbitra mexicana, que además no se achantó para nada, porque a los 84 segundos le mostró una tarjeta amarilla a Leandro Bacuna, marcando territorio prácticamente desde el principio. Gran noticia tener una mujer arbitrando partidos al máximo nivel en CONCACAF, es algo que ya se está haciendo también en otras confederaciones, y es algo que siempre tenemos que celebrar. Y El Salvador, bueno, pues que firmó otro empate más, son 3 en los últimos 4 partidos. Una selección que, bueno, viene en una racha irregular, pero es verdad que perder, lo que se dice perder, ha perdido muy poco en los últimos tiempos. En los últimos 11 partidos, El Salvador ha sumado 7 victorias, 3 empates y una única derrota. Derrota, eso sí, bastante bochornosa ante San Vicente y Granadinas en la Nations League 2024. Aunque bueno, luego El Salvador pudo reconducir la situación y terminó ascendiendo a Primera División de la Nations League y clasificándose para esta Copa Oro. Pero esa es la única derrota de la selección salvadoreña en sus últimos 11 partidos. Queda todo abierto en este grupo, en el que en el otro encuentro se produjo la gran goleada de la primera fase, y para mí una sorpresa tremenda, no por la victoria de Canadá, sino por la forma en la que Canadá aplastó en Vancouver a Honduras. Todos los partidos de esta Copa Oro se van a jugar en Estados Unidos, menos este que se va a jugar en suelo canadiense. 6-0 le ganó Canadá a Honduras, con goles de Sigurd, de Oluwaseyi, 2 de Buchanan, otro de Paul David y el último de Saliba. 4 debutantes marcando su primer gol en Copa Oro, y como digo, propinando una paliza terrible a Honduras, que hace solamente 13 años le ganó 8-1 a Canadá. Fijaros cómo han cambiado las cosas. Hace 13 años, en las eliminatorias para Brasil 2014, Honduras le ganó 8-1 a Canadá, y 13 años después Canadá casi le devuelve la paliza. Se quedó a un solo gol de ese +7. 6-0 terminó el partido. Peor derrota de Honduras en la historia de la Copa Oro, superando incluso el 5-0 contra Brasil en la edición del año 96. Peor derrota de Honduras en cualquier tipo de partido desde el amistoso que jugó contra Brasil en Porto Alegre 2019, que perdió 7-0, y en un partido no amistoso, en un partido de competición, a Honduras no la vapuleaban de esta manera desde las eliminatorias para Rusia 2018, cuando perdió 6-0 en Estados Unidos. Como digo, en este grupo parece que Canadá es el gran favorito. La segunda plaza se la van a jugar entre El Salvador, Curazao y Honduras. Honduras a priori era el favorito para esa segunda plaza, pero visto cómo ha comenzado el torneo, pues yo ya me puedo esperar cualquier cosa. Grupo C, aquí viene la gran sorpresa de la primera jornada de esta Copa Oro, y para mí una sorpresa muy especial y que me puso muy contento, que es la victoria de Guatemala ante Jamaica, con un golazo de Óscar Santis al principio en el minuto 32. Lelito Santis aprovechó un taconazo espectacular de Darwin Lom en una jugada fantástica, un gol histórico para Guatemala, que aguantó luego durante todo el partido. No jugó bien Jamaica, no jugó bien, esa es la verdad.
y Guatemala creo que consiguió el triunfo de forma merecida. Y lleva Guatemala algo que no había conseguido nunca, que era ganar su primer partido en la fase de grupos, pues lleva haciéndolo 2 ediciones consecutivas. Lo hizo en 2023 precisamente con un gol de Darwin Lom ante Cuba, y ahora con este gol de Oscar Santis, que venía de hacer un hat-trick en su último partido, en su penúltimo partido en la Nations League, un hat-trick decisivo para que Guatemala se para que Guatemala se clasificara para la siguiente ronda, en un partido que se le puso muy complicado. Y esa asistencia de tacón de Darwin Lum, que también es historia. Última asistencia de tacón que se había visto en un partido de Copa Oro era en la mítica final del año 2019, cuando Raúl Jiménez asistió a Jonathan Dos Santos en aquella final en la que México le ganó a Estados Unidos. Es la victoria de mayor prestigio de la selección guatemalteca desde las eliminatorias para 2018, cuando le ganó a Estados Unidos. Esta victoria le da a Guatemala en el ranking FIFA 23,91 puntos, la mayor cantidad de puntos sumados por Guatemala desde que el ranking FIFA sigue el criterio de puntuación actual, y es la tercera selección de Centroamérica que consigue derrotar a Jamaica, que de lejos es la selección caribeña más potente y gran favorita en el grupo B de las eliminatorias para entrar en el próximo Mundial. Honduras le ganó a Jamaica en Copa Oro en el año 91, en el año 2000, Costa Rica lo hizo en 2009, en 2021, y ahora, como digo, lo ha hecho Guatemala, que pronto todavía le quedan unos meses, pero tendrá que disputar esa tercera ronda de las eliminatorias, y a buen seguro que una buena Copa Oro, como parece que va a hacer, a tenor de cómo ha empezado, pues le puede dar mucha moral para ese grupo tan complicado en el que va a estar, va a compartir con Panamá, va a compartir con El Salvador y va a compartir también con Surinam. Va a ser un partido una competición muy difícil, una eliminatoria muy difícil, pero evidentemente Guatemala demostró con esta victoria ante Jamaica que está a un nivel competitivo muy alto y que está creciendo de forma exponencial en los últimos años. Y en ese mismo grupo, Panamá le ganó 5-2 a Guadalupe, la única selección no afiliada a FIFA que está participando en esta Copa Oro. Esto es curioso porque FIFA no cuenta estos partidos para su ranking, y hay gente que a veces quita goles. Por ejemplo, a Raúl Jiménez hay algunos goles que no se le cuentan porque los ha marcado contra selecciones no afiliadas a FIFA, como si estos partidos, como si este Panamá 5, Guadalupe 2 no existiera, solo porque FIFA no reconoce a Guadalupe. Es un partido de Copa Oro, ¿cómo lo va a contar? ¿Cómo no va a existir? Por supuesto que existe. Eso sí, para los rankings de FIFA no contabiliza. Perfecto, pero coño, es un partido de Copa Oro. Es un partido que hay que contabilizar los goles, hay que contabilizar las internacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es la segunda vez que Panamá marca 5 o más goles en un partido de Copa Oro. La primera vez fue ese 6-1 contra Cuba en Atlanta en la Copa Oro del año 2013, y Panamá, que es la gran favorita en este grupo. Tengo muchas ganas de ver ese Panamá-Guatemala, que será en la segunda jornada, y que, bueno, va a ser un anticipo de lo que veremos, como digo, en unos meses en las eliminatorias. Y en el grupo D, Estados Unidos le ganó 5-0 a Trinidad y Tobago. Estados Unidos, que sigue intratable en su debut en Copa Oro, 18 ediciones, no ha perdido nunca el primer partido, 16 victorias y 2 empates. De hecho, Estados Unidos es casi imbatible en fases de grupo de Copa Oro. 47 partidos, 41 victorias, 5 empates y solo una derrota, el único equipo que consiguió ganarle un partido de fase de grupos de Copa Oro a Estados Unidos fue Panamá en el año 2011. Panamá en 2011 le ganó 1-2 en la fase de grupos, y Trinidad y Tobago, que sigue con una racha terrible en Estados Unidos. En los últimos 13 partidos que Trinidad y Tobago ha jugado contra Estados Unidos en suelo estadounidense, no ha conseguido marcar ni un solo gol. El último gol de Trinidad y Tobago ante Estados Unidos en suelo norteamericano lo marcó Arnold Duarica en 1996. Desde entonces, desde aquel gol, en los USA Trinidad y Tobago se han marcado 47 goles, y los 47 los ha marcado Estados Unidos. Una locura. Y en el otro partido del grupo, el invitado, Arabia Saudita, le ganó 0-1 a Haití con un gol de penalti de Saleh Al-Serri, aprovechando a Arabia, pues el mal momento de Haití, otrora una selección muy potente en el Caribe, pero que evidentemente ahora no está en su mejor momento, y que está recordando, o empieza a recordar, esta Arabia Saudita a aquella selección de Qatar, que en la Copa Oro del año 2021 llegó hasta las semifinales, también entrando como
invitada y en una situación parecida a la Arabia Saudita. Qatar fue invitada a aquella Copa Oro, bueno, pues para prepararse para su Mundial, que va a ser en 2022, y el de Arabia Saudita no está tan próximo. El próximo Mundial va a ser en Norteamérica, el siguiente va a ser en España, Portugal y Marruecos, y un poquito en Sudamérica, y para el siguiente, que es, ese sí que va a ser en Arabia, pero bueno, ya va a Arabia preparando algunos grandes torneos y, como digo, pues debuta con una buena victoria. Y esto es lo que nos ha deparado la primera jornada de la Copa Oro. Como os digo, han pasado muchas cosas, ha habido muchos detallitos, e insisto, si queréis que sigamos comentando el torneo, si queréis una cobertura un poquito más especial, análisis de partidos concretos, decírmelo en el chat, que yo estoy encantado de atenderos. ¡Viva la Copa Oro! ¡Viva el fútbol de CONCACAF! Y viva, bueno, pues en general el fútbol en todas las latitudes, y viva mi Guatemala, por supuesto, viva mi Guatemala con esa victoria tan grande y tan importante contra Jamaica. Se os quiere mucho, amigos, os mando un abrazo, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.